Alumnos, buenas tardes. Vamos a continuar con la ponencia, ¿no? Acerca del control prenatal, pero en relación a la práctica. Las funciones del técnico de enfermería que va a cumplir, ¿no? Cuando una gestante acude a su control prenatal. Bien, entonces, por favor, bajen el volumen de sus micrófonos y vamos a dar inicio. El control prenatal, como ya estuvimos hablando la semana pasada, el control prenatal es la evaluación integral, sistemática, periódica y continua que se realiza a la gestante con la finalidad de poder detectar alguna complicación y dar tratamiento oportunamente, para así evitar algunas otras complicaciones que se vuelvan irreversibles. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo del control prenatal es disminuir la incidencia de morbimortalidad materna perinatal. Ese es el objetivo general, pero también hay objetivos específicos. Dentro de ello es que vamos a identificar, ¿no?, los factores de riesgo que pueda presentar nuestra gestante. Asimismo, vamos a poder diagnosticar la edad gestacional y la fecha probable de parto, pero teniendo como punto de referencia la fecha última de la menstruación. ¿Qué más? Vamos a diagnosticar la condición, la evolución fetal, cómo va desarrollándose durante el embarazo. Asimismo, vamos a diagnosticar también la condición materna. Si es que nuestra gestante presenta pues infección del tracto urinario, puede presentar anemia, ¿no? O puede ser una deshidratación. Entonces, con el control prenatal vamos a diagnosticar de ambos, tanto del feto como de la madre. Y a la vez también vamos a educar a nuestra futura madre, cómo ella tiene que asumir la responsabilidad, ¿no?, cuando se produzca el parto, cómo debe de atender a su hijo, ¿no? Luego, también le vamos a dar orientación y consejería sobre planificación familiar para que ellos vayan planificando su familia, para que puedan decidir con qué método anticonceptivo se va a proteger después que se produzca el parto. Asimismo, le damos orientación y consejería sobre la importancia de la lactancia materna, la higiene personal y el cuidado del recién nacido, asimismo. ¿Qué materiales nosotros utilizamos para realizar el control prenatal? Dentro de los materiales, ¿no?, que nuestra técnica de enfermería tiene que familiarizarse con todos estos equipos biomédicos y también materiales de escritorio que nosotros vamos a necesitar para el momento de realizar el control prenatal. Tenemos al fetoscopio de Pinar, gestograma, la cinta CLAP, el tallímetro, la balanza, termómetro, tensiómetro y estetoscopio, el carnet perinatal, la historia clínica, los recetarios, asimismo las hojas de análisis complementario para que ustedes como técnicos recepcionan, ¿no?, los resultados entonces de los exámenes de laboratorio. En esta hoja de análisis complementario ustedes los van a apuntar para cuando pase la historia clínica, ¿no?, donde el ginecólogo, la obstetra, pueda ella analizar los resultados. ¿Qué más necesitamos? Camilla ginecológica, peldaño, biombo, también una lámpara de cuello de ganso también necesitamos cuando requiera ser evaluada ginecológicamente, ¿no?, al momento de hacer un tacto vaginal, por decir.
Entonces, el gestograma, como ustedes están observando, ya, este es el gestograma, cuya función es que nos va a permitir, ¿no?, determinar la fecha probable de parto y a la vez la edad gestacional. Como les dije, es necesario que nuestra gestante sepa la fecha última de la menstruación. Entonces, con esa fecha última de la menstruación vamos a poder hallar la fecha probable, ¿no?, de parto, probable, y a la vez la edad gestacional. La cinta CLAP, cuya función es que nos permite medir la altura uterina. El fetoscopio de Pinat cumple una función importante. Permite auscultar la frecuencia cardíaca fetal, pero solo el examinador, ¿no?, el profesional, lo va a escuchar, más no el acompañante. Tenemos el Doppler. Esto es un Doppler que nos permite escuchar la frecuencia cardíaca fetal, pero en alto volumen. Es decir, que su acompañante y ustedes como técnicos también que estamos en el consultorio lo van a poder escuchar. Para que funcione el Doppler necesitamos el gel. Entonces, para aquellos equipos biomédicos que son ultrasonidos, necesitamos el gel para que funcione. ¿Qué más? Ustedes tienen que conocer, acá tenemos la camilla ginecológica, ¿ya? El peldaño viene en dos presentaciones, de 1 grada y de 2 gradas, ¿no? Esto permite que nuestra gestante pueda subir a la camilla ginecológica. El biombo viene en diferentes presentaciones, puede ser de 1 cuerpo, de 2 cuerpos o de 3 cuerpos, cuya función es que permite mantener la privacidad de nuestras gestantes, ¿no? Luego tenemos acá el carnet perinatal. Ustedes tienen que conocer este carnet perinatal. ¿Por qué? Porque nos van a ayudar ustedes a colocar el nombre del establecimiento, los datos personales de nuestra gestante, teniendo en cuenta, miren, acá nos piden apellidos y nombres. Entonces vamos a colocar primero los apellidos y luego los nombres. Y el número de historia clínica, que esto va a venir en el extremo superior derecho de la historia, viene un número. Y ese número se va a transcribir acá, pero se transcribe de la derecha hacia la izquierda. Acá viene lo que son las citas, ya el profesional, ya sea ginecólogo o obstetra, ¿no?, va a determinar la fecha de la próxima cita. Cuando ustedes realicen el control de signos vitales, acá en este parámetro, en este rubro que ustedes van a ver, está, ¿no?, descrito peso, temperatura, pulso, ¿no? Temperatura, pulso, presión arterial, ustedes van a registrar acá cuando realicen el control de signos vitales a nuestra gestante. En la otra cara, también ustedes tienen que familiarizarse. Esto lo llenamos nosotros, o sea, el ginecólogo o la obstetra. Acá, esto es la otra cara posterior, ¿no?, del carnet perinatal. ¿Cómo está conformado? Por los datos de filiación, los datos actuales de la gestación y luego vienen los datos del parto. Pero nosotros solo nos vamos a abocar a lo que es, ¿no?, los datos de filiación y los datos actuales del embarazo. En los datos de filiación vamos a tener en cuenta pues todos sus datos personales de nuestra gestante, ¿no? Nombres y apellidos, DNI, dirección, la localidad, departamento, provincia, distrito. Asimismo, vamos a colocar el nombre del establecimiento. No nos olvidemos de colocar, ya de registrar el número de historia clínica, la ocupación de nuestra gestante, la edad, ¿no?, el estado civil, el grado de instrucción y el nombre del padre. Acá está también los antecedentes obstétricos,
¿no? Antecedentes son hechos pasados, pero en este caso, si nos dicen obstétricos, son las gestaciones anteriores. Solo para que ustedes sepan, ¿ya? Y luego acá nos dice fin del parto anterior. ¿Terminó en qué? ¿En parto o puede haber terminado en aborto? Entonces acá tenemos que registrar. Y eso lo hace pues el ginecólogo o la obstetra. Acá luego tenemos los antecedentes familiares, antecedentes personales. Entonces acá le vamos a preguntar a nuestra gestante si papá, mamá sufre de hipertensión, de diabetes, ¿no? O de repente algún familiar falleció con cáncer o algún familiar tuvo embarazos múltiples. Entonces acá nosotros tenemos que describir. Y si nos dice personales, antecedentes personales, se refiere a nuestra gestante. Le vamos a preguntar si ella es alérgica a algún medicamento o fue intervenida quirúrgicamente, ¿no? O de repente puede ser que sea cesariada. Entonces acá nosotros vamos a registrar. Y luego viene en los datos actuales del embarazo, peso y talla. Eso, ustedes tienen que pesar a su paciente y a la vez tallarla. En el primer control se talla y luego el peso, ¿no? Solo en el primer control la vamos a tallar y acá lo vamos a anotar cuánto. Luego ya viene lo que son las vacunas antitetánicas, que eso ya lo realiza la licenciada de enfermería y nosotros como profesionales le tenemos que orientar a nuestra gestante que tiene que seguir con su calendario de vacunación. El tipo de sangre, ¿no? Entonces el grupo y factor RH, esto cuando viene por primera vez a su control prenatal, pues se le da toda la batería de análisis. ¿Cuáles son? Ya les mencioné anteriormente, el grupo y factor, ¿qué más? Hemoglobina, BDRL, glicemia, luego tenemos el sedimento urinario. En el primer control se le da toda esa batería de análisis. Asimismo, se le realiza la prueba de VIH y el Papanicolau, ¿no? Previa consejería a nuestras gestantes. Y en el primer control también, pues vamos a poder hallar la fecha probable de parto, ¿ya? Entonces la vamos a interrogar bien a nuestra paciente, ¿no? Para saber cuándo fue el primer día de su última menstruación. Y para eso vamos a necesitar el gestograma, ¿no? Luego vamos en el segundo control ya recepcionamos, ¿no? Ustedes recepcionan los resultados de los análisis y van a ser transcritos acá en el carnet y en la historia perinatal. Y en el primer control también el ginecólogo hace la evaluación clínica, ¿no? Donde él, el especialista, va a indicar si está bien, se le hizo su examen o no se hizo el examen, ¿no? Entonces, ahí eso lo registra. ¿Qué más necesitamos? Una historia clínica, ¿no? Esto es la historia clínica. Entonces, a esta historia clínica la vamos a adjuntar una historia clínica perinatal. Entonces, para que vaya ahí adjuntada y el carnet perinatal se entrega a la gestante después que sea evaluada. ¿Qué más debemos de contar ahí para realizar el control prenatal? Pues los recetarios, ¿no? Ustedes tienen que verificar todo el material de escritorio si está abastecido o no. Y si faltase, entonces tendrían que ir ustedes, ¿no? A estadística para que le facilite todos los materiales. Y luego tenemos acá una balanza con un tallímetro. Entonces, para dar inicio, para poder pesar, tallar, tenemos que verificar que esto material, ¿no? Esté operativo. Quiere decir que la balanza debe estar calibrada, ¿no? Entonces, ello. Luego, termómetro, ¿ya? Como decía, en la actualidad hay diferentes presentaciones de termómetro. Lo más común, ¿no? Lo más que utilizamos, tenemos un termómetro, pues, oral, ¿no? Que esto lo utilizamos, ¿no? Y hay otros que son digitales, por decir, ¿no? Entonces, pero en el hospital manejamos este termómetro, ¿ya? Entonces, y
¿Cómo vamos a medir? Tenemos que saber los valores normales de la temperatura para poder determinar, verificar si realmente nuestra paciente no tiene hipertermia, está dentro de sus valores normales. Hay diferentes vías para poder controlar la temperatura, pero nosotros utilizamos más vía axilar, ¿no? Luego, para medir la presión arterial, necesitamos pues un tensiómetro con su estetoscopio. Y acá tenemos otra presentación que es un tensiómetro digital, que ya viene, acá nos describe el valor, ¿no?, de la presión arterial. En cambio acá, con este tensiómetro común, ¿ya?, para poder insuflar, vamos a tener en el manómetro, pues vamos a sentir el primer sonido, que es fuerte, que sería la presión diastólica, no, sistólica, la presión mayor. Y cuando seguimos, ¿no?, disminuyendo ya el sonido, el último sonido sería la presión mínima, llamado presión diastólica. Entonces, con ello, con esos sonidos, fuerte y mínimo, vamos a determinar cuánto tiene de presión arterial. Luego, este es el coche de curación. En todo consultorio debe haber un coche de curación. Ustedes como técnicos de enfermería tienen que verificar que su coche de curación debe estar abastecido con todas las soluciones. En un extremo debe estar tambor de gasa y en el otro extremo tambor de torunda, ¿bien? Para cuando de repente el ginecólogo requiera, ya ustedes tienen preparado. Recordar que las citas del control prenatal debe ser mensual al inicio, luego va a ser quincenal y luego semanal. No nos olvidemos también, ¿no?, orientar a nuestros pacientes, ¿ya?, a nuestras gestantes, la importancia de poder realizarse estos exámenes de laboratorio, estos principales que se les indica en el primer control: el grupo y factor, hemoglobina, la glicemia, el VDRL, sedimento urinario, ¿no?, y también el VIH, Papa Nicolau. Todos estos exámenes de laboratorio se los debe hacer nuestra gestante, indicarle, ¿no?, todo lo que son exámenes hematológicos debe ser en ayuna. Igualmente, para recolectar la muestra de orina, nosotros tenemos que educar a nuestra gestante, ¿no?, orientarle, ¿no?, cómo ella tiene que recolectar. En primer lugar, para poder hacerse el examen de orina, el sedimento urinario, tiene que comprar, pues, nuestra gestante un vasito recolector. Y luego ella tiene que hacerse la higiene perineal antes de dormir, para que al día siguiente la primera muestra de orina lo debe, ¿no?, almacenar en el frasco recolector y luego llevar, pues, al establecimiento de salud con su orden. Luego, no nos olvidemos también de orientar a nuestra gestante acerca, ¿ya?, de las señales de alarma. Estas señales de alarma es importante que ella lo sepa. ¿Por qué? Porque ellas con ello nos van a ayudar, ¿no?, a controlar, ¿no?, los movimientos del bebé o cómo ella se está, ¿no?, desarrollando durante todo el periodo del embarazo. Por si ella presentara fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, que puede ir acompañado con mareo de repente, o puede presentar dolor a nivel del bajo vientre, inmediatamente debe acudir a su establecimiento de salud. Y si estuviese presentando pérdida de líquido con olor a lejía por la vagina, igual, urgente, debe de acudir al establecimiento de salud. Y si presentara hemorragia, ¿no?, ni qué hablar, ella tiene que acudir inmediatamente, pero llevando siempre su carnet de control prenatal. O si hay disminución o ausencia de movimiento fetal, igualmente son señales de alarma que nuestra gestante
tiene que tener presente. No es necesario que presente todos. Si presentara uno de ellos, tiene que acudir nuestra gestante inmediatamente a su establecimiento de salud. ¿Qué funciones cumple el técnico de enfermería? Entre uno de ellos vamos a mencionar verificar, ¿no? Primeramente los materiales con el cual ella va a trabajar. ¿Como cuál? Materiales de escritorio, que esté abastecido, como recetarios, las hojas complementarias, las hojas de exámenes de laboratorio, ¿no? Entonces, todo, y los recetarios ya sea por el sistema de seguro integral o los comunes, tienen que estar abastecidos. Cuando el ginecólogo les solicite, ya ustedes tengan a la mano. Asimismo, debemos de verificar, ¿no?, que esté operativo el tensiómetro con el estetoscopio, porque eso nos va a facilitar, ¿no?, a que nosotros vemos, bueno, los valores que vamos a encontrar al momento de controlar la presión arterial a la gestante. También debemos de calibrar la balanza antes de usarla, ordenar el consultorio antes de dar inicio a la atención del control prenatal, recepcionar las historias en forma ordenada, realizar, ¿no? Realizar el control de signos vitales, pulso, presión arterial, temperatura, respiración y luego no nos olvidemos, ¿no?, de la talla y el peso. La talla ya les dije que se realiza en el primer control. Luego también nosotros vamos a llamar a nuestras gestantes para realizar el control de signos vitales de acuerdo a la orden de llegada de las historias clínicas. Ustedes como técnicos de enfermería recepcionan los resultados de los exámenes de laboratorio y lo van a adjuntar en la historia clínica, ¿ya?, general, donde dice, hay una hoja especial para exámenes complementarios de laboratorio. Ahí lo van a pegar para que cuando pasen ustedes la historia, ¿no?, al ginecólogo, a la obstetra, ellos van a poder verificar, ¿no?, los valores, ¿ya? Los valores, cómo salió los resultados. Entonces, para controlar los signos vitales, en primer lugar, nuestras gestantes tienen que cumplir, ¿no?, ciertos requisitos. Si ella está agitada, es mejor que se siente unos 5 minutos para luego recién empezar a controlar los signos vitales, porque de lo contrario estaría alterando. Si empezamos con el pulso, ¿no?, entonces nosotros para controlar el pulso tenemos que tener un reloj con segundero, ¿no?, porque con ello vamos a poder controlar en 1 minuto el pulso. ¿Cómo debemos de colocarle a nuestra paciente? Debe estar sentada, apoyada sobre un brazo, el brazo derecho sobre la mesa, ¿no?, el pupitre donde ustedes la van a controlar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a controlar aplicando nuestros dedos, el dedo anular, el dedo medio y el índice. El dedo anular con el dedo índice va a presionar a la arteria radial. ¿Y para qué? El dedo medio sienta las pulsaciones. Entonces, al momento de sentir las pulsaciones, entonces vamos a controlar con mi reloj en 1 minuto cuántas pulsaciones obtuvo. Entonces, tenemos que saber también el valor normal del pulso. ¿Cuánto es? 60, ¿no?, por minuto, ¿verdad? Entonces, luego vamos a pasar a lo que es la respiración. Igual, para controlar la respiración, la paciente tiene que estar sentada y le vamos a decir que coloque su mano sobre su pecho y nosotros vamos a observar la inspiración y expiración. Entonces,
Ahí vamos a poder contabilizar cuántas respiraciones presentó nuestra gestante en un minuto, ¿ya? Y luego para la temperatura, igual. Nosotros tenemos que verificar antes de usar el termómetro que esté íntegro, es decir, que esté sano, no esté rayado, no esté rajado, ¿no? Entonces, porque de lo contrario vamos a dañar a nuestra paciente. Desinfectar. Entonces, el control de la temperatura, en este caso vamos a utilizar vía axilar. ¿Cuántos minutos? Por 5 minutos colocamos nosotros el termómetro vía axilar. Una vez que ya pasó los 5 minutos, vamos a proceder, ¿no?, a interpretar. Porque en la línea media está el mercurio, y el mercurio es el que va a ascender, ¿ya? También para dar la valoración tenemos que saber leer, interpretar, ¿no? Entonces, luego vamos a pasar para medir la presión arterial, ¿no? Entonces, la paciente tiene que estar sentada, ¿bien? Y le vamos a controlar, pues, la presión arterial, ¿ya? Vamos a ubicar la arteria braquial, pero entre la flexura, ¿ya?, 2 centímetros por encima de la flexura debemos de colocar el brazalete. Y luego, una vez que hemos ya palpado esta arteria braquial, vamos a colocar pues el estetoscopio, ¿no? Para insuflar, ¿no? ¿Hasta cuánto podemos insuflar? Hasta 160, ¿no? Y luego vamos a ir soltando la perilla, donde vamos a escuchar el primer sonido fuerte, que sería la presión sistólica. Y seguimos soltando la perilla, ¿no? Y luego vamos a escuchar el último sonido, que es débil, sería la presión diastólica. Y de esa forma es que nosotros vamos a poder, ¿no?, contabilizar, verificar los signos vitales, en este caso de la presión arterial. Siempre tenemos que saber los valores normales. En la temperatura, ¿cuánto es el valor normal? Es de 37 grados centígrados, ¿no? Si eso supera, ya estamos hablando de una febrícula. Si llega a 38 grados, estamos hablando ya de una hipertermia, ¿no? También el valor de la respiración. ¿Cuánto es? De 16 a 20 respiraciones por minuto. Pero los signos vitales en nuestra gestante incrementan. En cuanto a la respiración, puede incrementar 10 respiraciones por minuto. Y también en el pulso, ¿ya? Eso es normal. Eso es por el embarazo. Y luego, pues nosotros con la presión arterial acá tenemos que tener bastante cuidado, porque a veces hacen cuadros de síndrome hipertensivo del embarazo, ¿no? Entonces tenemos que medir bien la presión arterial. Luego se les está dejando una actividad para que ustedes puedan realizar, donde van a ilustrar qué materiales se utiliza, se requiere para poder realizar el control de signos vitales y mencionar, ¿no?, la función de cada uno de ellos, ¿ya? También se les ha dejado otra actividad donde ustedes van a realizar, como técnicos de enfermería, el control de signos vitales. Van a ustedes realizar, se van a grabar y luego lo van a subir a la plataforma. Bien, alumnos, todo esto fue la clase acerca del control de signos vitales, las funciones del técnico de enfermería, ¿no?, cuando se realiza el control prenatal. Bien, nos estamos viendo la próxima semana. Gracias.